Trata de arrancarlo. Juan Carlos Escobar. Muy buenas y sean bienvenidos a otro episodio de Trate de Arrancarlo. Bienvenidos al episodio número 22, el episodio que corresponde a la nueva sección que estrenamos la semana pasada y que ya se va a hacer una habitual y que además estoy seguro que por sus locuras, por sus capacidad de improvisación, por las cosas que contamos que jamás son esperadas o que ocurren con el mundo del motor, pero que no es lo habitual, estamos seguros de que semana a semana les va a ir encantando más. Así que segundo episodio de esta sección, que es la sección de curiosidades popurrí y un poquito de todo en el mundo sobre ruedas. Así que en este episodio número 22 tengo a David González para comentar estas locas curiosidades del mundo del motor. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Digital Fly, de la 92 FM de Alicante, a toda la gente que nos ve desde nuestro canal de Twitch, de YouTube, la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, en fin, todo el periplo de personas que tenemos a nuestro alrededor. Sean bienvenidos a este segundo capítulo de Curiosidades y Noticias. Y te tengo que decir, Carlos, que yo entiendo que con toda esta vorágine que estamos teniendo y demás se te haya ido el número, pero es el capítulo número 21, no el 22. Efectivamente. Me he sumado ya uno más, me he puesto ya la semana que viene de las ganas que tengo ya de grabar el próximo episodio, efectivamente. Capítulo número 21, efectivamente. Sí, vamos a ver hoy qué noticias frescas y calentitas traemos a la gente, porque yo creo que dentro de que en cada uno de los capítulos del podcast desgranamos por un lado las 4 ruedas, por otro lado las 2 ruedas, este es un poquito el más picantón de todos. Pues vamos a empezar, y si ya comentaba las ganas que tengo de que lleguen los capítulos de la semana que viene y el no parar, bueno, hay veces que hay que parar, hay veces que hay que hacer una pausa, y esto es lo que pretende la Fórmula 1, que ya que hemos visto esa idea de la FIA, no sabemos si por dinero, si por amor al deporte, si por espectáculos, si por llevar la Fórmula 1 a todos los lados del mundo, cada vez quiere meter más carreras en su calendario. Esta vez la FIA ha sido un poquito más buena y un poquito más justa y ha planteado la opción de hacer un parón invernal en las fábricas. Es decir, bien es sabido que a mitad de verano, generalmente antes del Gran Premio de Spa, después del de Hungría más o menos, que hay una pausa, se cierran las fábricas, no se va a trabajar, no se puede mejorar el coche hasta que se vuelva el parón. Pues esto mismo es lo que quieren hacer, pero con invierno en este caso. Se acabaría la temporada y en el mes de diciembre, hasta luego enero, febrero y marzo, que empieza la temporada, dar un mes de margen más o menos en el que las fábricas estén totalmente cerradas para permitir a los trabajadores descansar, al igual que ocurre con los pilotos y los jefes de equipo. Hombre, esto es una medida, te diría yo, que necesaria, sobre todo con el cariz que está tomando cada temporada, cada año el calendario de Fórmula 1, de MotoGP y demás, porque al final, cuando salió el calendario de la temporada que viene, ya lo hablamos, la gente de las retransmisiones de la Fórmula 1 ya lo ha hablado también. Al final, los integrantes de los equipos son personas que tienen su familia, que tienen sus quehaceres más allá del trabajo, y un calendario tan apretado y con tantas citas permite pocas concesiones para dedicarle tiempo, pues eso, a tu familia, a tus hijos, a tu pareja. Y yo creo que esta medida es necesaria y tienen que adaptar de alguna forma cómo va a funcionar cada equipo en estas temporadas tan apretadas y tan llenas de fechas en el calendario, porque al final, como decía Toni Cuquerella, esto va a ser motivo de muchos divorcios, de muchas separaciones, muchas historias, y al final vas a quemar a la gente, porque un mundial tan compacto con tantísimas carreras puede traer muchos problemas consigo, que esperemos que no y que tomen estas decisiones, pero cuidado, porque aquí hay mucha tela que cortar en esto y podríamos desgranar punto a punto cada historia. Sin duda, al final la FIA efectivamente pues vela por cualquier empresa, por sus intereses económicos, por sus intereses como empresa, pero también por supuesto hay que entender que la Fórmula 1 son personas, que no estamos hablando de una liga menor en la que el desplazamiento es desde Lugo hasta Albacete, es decir,
La Fórmula 1 sabe el cariz que tiene, la globalidad que tiene y efectivamente no es fácil, no es sencillo estar un fin de semana en Australia y el siguiente competir en Austin, por ejemplo. Horas de vuelo, tener que trabajar. Entonces es normal que tenga que haber parones, sobre todo porque decimos, es que al final trabajan personas y es un certamen, por cómo es, que desgasta y mucho. Sí, que ya que nos ponemos en el lado más humano, entre comillas, de la Fórmula 1, tienes que velar por tus trabajadores y por tu gente, porque al final son los que hacen que sea más o menos atractivo el deporte en el que se está compitiendo. Y si tienes a una parrilla entera quemada por la situación, porque hay muchas carreras, por el cansancio, por tal, eso lo único que puede hacer es que pierda el encanto que tiene el deporte, como es la Fórmula 1, y que la gente se borre directamente de seguir y se traduzca esto, en pérdidas de cara a la Fórmula 1 como entidad global, como empresa, como se quiera llamar. Así que bueno, todas estas medidas que tomen para el bienestar de los trabajadores, yo creo que tienen que ser así y que tienen que sacar alguna más incluso. Y que, bueno, veremos, como decimos alguna vez, siempre hablamos en el futuro de este podcast, en el que esperamos que nos vaya lo suficientemente bien. Como nos gustaría en algún momento poder traer a alguien no solo de Fórmula 1 o de motos o de competiciones globales que engloben más de un... Bueno, nos valdría en el mismo país, pero más de un país. Le podemos preguntar, por supuesto, también a los mecánicos y al equipo de Zaida y de todas estas personas que han pasado por el podcast, lo complicado que tiene que ser estar un fin de semana en un lugar, al día siguiente o dentro de 2 ir a otro y tener que trabajar, que montar, que desempeñarte y que tener en la cabeza el rendimiento que tiene que tener, es decir, a nivel de estrés, de preocupación y sobre todo de distracción, los errores humanos que se pueden cometer, los despistes, teniendo en cuenta también un deporte que tiene que ser lo más seguro que se pueda. Cuando un cerebro trabaja bajo presión, con estrés, con poco sueño, con horas de vuelo, la verdad es que tiene que ser un descanso que yo creo que la FIA merece ponérselo a todo lo que rodea a la Fórmula 1. Sí, un poco esto nos lo podría desarrollar un poquito más Andrea Sibaja, que estuvo con nosotros hace poco, hace unos meses, porque ella sí que viaja con el equipo a la mayoría de competiciones que tienen los chicos, ya sea suya propia o de los de otras categorías, y han viajado a Italia, han viajado a un montón de países en esta última parte de la temporada, y para nosotros fue muy difícil poder cuadrar con ella el tema de hacerle la entrevista por esta situación, porque una semana está aquí en España, en Jerez, pero es que a los 3 días está en Italia, Mugello, a los otros 2 días está en Cataluña, tal, y viajes muy largos y al final muchas competiciones y mucho tiempo el que tienes que dedicarle a esto, y no te deja ese margen para poder hacer otras cosas o para poder compaginarlo con la familia y demás. Así que es una situación difícil, que si no eres fuerte mentalmente y no estás acostumbrado o no te adaptas bien a este nivel de viaje, de vida y demás, puede ser muy peligroso incluso para la gente, porque cuidado, que no es lo mismo el tener un trabajo más o menos cerca de tu casa, que hagas 8 horas o las que tengas que hacer y te vuelvas a tu casa y ya está, a que sea esta semana viajas a Australia, a la semana que viene tienes que viajar a Estados Unidos, y esto no es estás 3 días y te vuelves a tu casa, no, es vas un lunes, montas todo el box, montas todas las cosas, tal, los mecánicos preparan todo, tal, para que el jueves, en cuanto lleguen los pilotos y lleguen ya los actores principales de la contienda, tengan todo preparado, esté todo perfectamente listo para que se desempeñe la función, la carrera, el fin de semana de competición. Pero es que el domingo, cuando todo el mundo acaba, esa gente que ha montado todo tiene que desmontarlo, meterlo en los camiones, en los aviones, y otra vez al circuito que sea, desde el lunes montando todo, tal. Aquí sí que creo que fue Toni Cuquerella el que lo dijo en una de las retransmisiones de una carrera de Fórmula 1, que lo que podrían hacer las escuderías es rotar a la gente que va a cada gran premio, es decir, pues los que van esta semana
a montar y desmontar todo a Australia, por ejemplo, que no sean los que vayan la semana siguiente a Estados Unidos a montar y desmontar todo, sino que ellos libren y así un poco permitir compaginar la familia con el trabajo y demás, porque, bueno, sin ir más lejos, Antonio Lobato lo vimos después de 12 temporadas en la Fórmula 1, se fue de las retransmisiones en directo porque necesitaba estar con su familia, y al final a todo el mundo le pasa más o menos lo mismo y le puede llegar a pasar la misma situación. Efectivamente, como vemos, es un trabajo que es agotador, que cansa. Como bien decíamos alguna vez, hemos hablado de Drive to Survive y estaría muy bien, yo creo que también en algún momento de la serie no solo se fijara en los protagonistas de lo que es el gran circo, sino que algún episodio hablase, yo creo que de la vida que supone el trabajar, el montar, el desmontar, el llegar. Y yo creo que le abriría los ojos a mucha gente en la Fórmula 1 y sobre la Fórmula 1, que para que todo eso sea posible y para que veamos a las estrellas brillar sobre la pista, hace falta mucho trabajo fuera de ella. Sí, que desde la persona que barre el box hasta el piloto, que podemos decir que es el más importante, todos tienen un trabajo que si no sale bien, la cosa se puede complicar muchísimo. El que guarda los neumáticos, el que quita la goma sobrante de las ruedas, el que limpia, el que... Todos. Es como una maquinaria de un reloj suizo que tiene que funcionar a la perfección. En cuanto hay una pieza de la maquinaria que se estropea, que no funciona bien, ya todo sale mal. Así que estaría muy bien eso que tú dices, Carlos, o que por lo menos se pasaran por aquí a comentarnos cómo es ese día a día de un mecánico, de una persona que va a montar un box, que trabaja con algún piloto. Eso estaría bien. Ya tuvimos hace poco también aquí a Gisela, la mano derecha, el apoyo un poco mental de Zaida, y nos contó un poco lo que es vivir esa otra parte de que no ser piloto todavía como tal de Superbikes, pero estar cerca de un piloto y ser ese apoyo moral, y lo difícil y complicado que es, sobre todo la gestión de las emociones. Pues continuamos hablando de temas fuera de la pista. En este caso, nosotros tenemos un podcast, varios de ellos o varios integrantes somos o hemos estudiado o somos graduados en periodismo, y qué importante es muchas veces, ya lo hemos hablado, el cómo te encumbran, cómo te lanzan hacia arriba como deportista, cómo te lanzan hacia abajo cuando quieren te destruyen, lo importante que es la prensa deportiva. Y lo hemos visto este fin de semana, y es que Red Bull se ha negado en rotundo a atender a ningún periodista de Sky Sports debido a que consideran que ha habido declaraciones en algún punto, porque también dice Horner que han hecho muchas veces un gran trabajo, pero también que ha habido momentos de declaraciones desmesuradas, amarillismo y declaraciones salidas de tono hacia su equipo, y por eso le han impuesto una pena de no pararse ante ningún micrófono, por lo menos hasta el Gran Premio. Así. Hombre, esto hay que cogerlo con pinzas y hay que tener un poco de cuidado, porque a todos cuando nos bailan el agua y cuando nos felicitan y cuando nos tiran flores nos viene muy bien, nos gusta muchísimo y pensamos que bueno es este medio o este otro, y cuando nos pegan un palo y nos atizan nos sienta muy mal y ya echamos el grito en el cielo. Yo creo que no sé exactamente el caso de Red Bull en este aspecto, pero creo que es un poco desmesurado, porque respecto a los deportes de motor creo que es donde menos se saca de quicio la cosa. Si entramos ya en temas de fútbol, en temas de otros deportes, te digo que sí, que el 80% de los medios de comunicación exageran todo y demás, pero creo que respecto al mundo del motor quizá nos equivoquemos, pero yo creo que va un poco todo a colación de lo que va pasando. Pero bueno, si han decidido esto, pues mira, de alguna forma tienen que llamar la atención cuando ya han ganado los dos títulos y ya tienen todo el pescado vendido, que tienen que seguir generando debate para estar en la palestra. Así que una vez más lo han conseguido y ahí están con esta decisión, que entren otros a decir si es acertada o no, porque a mí me da la sensación que es un titular más para sacar provecho. Y también esto lo comento yo desde el punto de vista periodístico y haberlo estudiado y demás.
Hay que conocer cómo es la prensa de cada país, porque cada país tiene una prensa de un tipo y una prensa deportiva de un tipo. Nosotros lo vemos en España y en España nos quejamos de ciertas cosas, sobre todo como dices en el fútbol. La prensa inglesa y la prensa alemana, sobre todo, son prensa muy amarillista. Es decir, la manera que tienen de hacer es más tremendista, más exagerada y más cercana al amarillismo que lo puede ser la prensa de Italia, que lo puede ser la prensa de Francia o que lo puede ser... No es ni mejor ni peor, es una manera distinta de hacer y enfocar el periodismo, y que también Red Bull creo que tiene que entender que Sky tiene esa manera de hacer las cosas. No he visto las declaraciones, todo donde he estado mirando tampoco pone ningún ejemplo de ninguna, sino que Red Bull considera eso. Entonces también yo creo que hay que entender creo que pasas, ¿cuántas? 22 carreras, creo que pasas suficientes carreras para entender de qué picojea o de qué manera es cada medio, como para, yo creo que en la última o penúltima carrera enfadarte por ciertas cosas, salvo que automáticamente insultasen a Verstappen o dijesen algo de Checo Pérez. Es decir, no creo que sea para tanto la queja de Red Bull. Claro, por eso te digo que es un poco más que otra cosa para llamar la atención, porque como tú bien dices, en cada país la prensa es de una forma, y lo que aquí a nosotros quizás nos parezca una barbaridad, en otro sitio es una declaración más o menos normal, o lo que aquí nos parezca una declaración normal, en otro sitio se echan las manos a la cabeza. A estas alturas del circo, algo muy grave tiene que pasar para que de repente un equipo diga, no, pues mira, ya no concedo más entrevistas aquí o tal. Por eso te digo que creo que va a ser una situación circunstancial, y que la gente, y en este caso el equipo Red Bull, pronto no se van ni a acordar de que esta temporada han denegado la contestación y la respuesta al medio de comunicación Sky. Y decir, por supuesto, y no es por barrer para casa y por defender en este caso los medios de comunicación, que yo creo personalmente que tampoco está Red Bull para quejarse de lo que es lícita o lícitamente correcto decir, cuando, teniendo en cuenta, tienen a Helmut Marko, que según cómo se despierte en el día y lo que diga, ha sido un directivo que ha sido capaz de decir que Checo Pérez no conducía bien porque se habrá tomado 3 margaritas o porque habrá tomado mucho tequila, y otras ciertas declaraciones, sobre todo con el piloto mexicano, muy racializadas o muy estereotipadas. Así que hay veces que también hay que controlar lo que dicen en tu propia estructura, o incluso que fue capaz de echar a Yuri Vips de la estructura de Red Bull solo por usar una palabra malsonante en Estados Unidos, que no se puede decir casi en ningún medio de comunicación ni de retransmisión en directo. Así que creo que también Red Bull tiene que autocensurarse y no solo mirar hacia el resto. A ver, esto es como todo, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Si yo suelto un comentario como los que tú has dicho sobre Sergio Pérez, de un tono un tanto racista o despectivo, si los digo yo no pasa nada, pero si los dice otro y refiriéndose al tema del racismo, de la homofobia y demás, pues bueno, hay que echarse las manos a la cabeza y hay que echarse a gritar. Al final esto no deja de ser un circo en todos los aspectos, y en este caso más que nunca lo hemos visto esta misma temporada. Yo creo que hay veces que se sacan las cosas de contexto y se sacan las cosas de quicio, y lo que es un granito se hace una montaña. Así que bueno, vamos a ver si finalmente el tema de las declaraciones con el medio de comunicación Sky y demás se vuelven a retomar a partir de Brasil, o en qué queda la cosa, porque nos faltan datos para determinar si ha sido tan grave o es un a llorar a la llorería, como diría Alex. Y hablando de declaraciones, vamos a pasar por este episodio de curiosidades por el apartado de declaraciones, y comentamos en este caso las declaraciones de Fernando Alonso. Ya las hemos dejado entrever en el episodio de coches. Dice Fernando Alonso: en Honda solo se rompían los 2 coches, en Alpine se rompe únicamente uno. Y le ha contestado automáticamente Ocon, bueno, no a él, pero ha dicho: yo también he tenido problemas en el coche. Sí. Aquí, como hemos dicho, comentamos, si simplemente sacamos la pizarra de los datos, creo que tenemos una cierta respuesta o una cierta verdad parcial o verdad entera de que todos los problemas de Alpine generalmente le pasan al coche número 14.
Sí, la verdad que lo hemos comentado en capítulos anteriores en esta semana. Todo lo malo que le ha podido pasar al equipo Alpine le ha pasado al coche de Fernando. No es que se hayan ido intercalando de este fin de semana a Fernando se le rompe una pieza, al fin de semana siguiente se le rompe otra a Esteban Ocon. No, todo lo malo ha ido focalizado al coche de Fernando. No sé si esto puede venir porque Fernando lleva el coche al límite. No sé si esto es porque las piezas de Fernando son de menor calidad, un poco más defectuosas, si son... no sé, pero los datos están ahí y la realidad es que si hubieran estado en igualdad de condiciones y si hubieran podido terminar, sobre todo Fernando, si hubiera podido terminar todas las carreras que no ha acabado por problemas mecánicos, estaríamos hablando de que tiene una diferencia respecto a su compañero de 40 o 50 puntos en el campeonato. Y esta situación ha hecho que Esteban Ocon pueda llegar a ser el primer piloto en batir a Fernando Alonso en puntos en una temporada en Fórmula 1 después de 21 años de carrera. Así que creo que esto deja muy a las claras lo que está pasando en el equipo Alpine y un poco esto que dice Fernando y sobre todo lo que creo que peor ha llevado Fernando ha sido ese vacío, ese trato distinto que ha tenido desde que se anunció su fichaje por el equipo Aston Martin. Sin duda ya vemos y ya sabemos se puede encontrar. Tuvimos, por ejemplo, el problema de la radio de Suzuka, en la que parece que no funcionaba o no se escuchaba la radio de Fernando. Hemos tenido también la radio de México, en la que Fernando ya sabe lo que le ocurre al coche o ya ve que el coche no va bien. Pide ayuda, pide alguna solución, desde el equipo tampoco se la dan. Como decimos, no es por ponernos del lado de Fernando, por ponernos del lado de Alpine, sino que sin duda, y es normal en la situación, viendo qué va a ocurrir, que Fernando se iba a ir de tu equipo, que la brecha que existe en Alpine, incluso lo que no vemos, porque tiene que haber más tensión de la que parece, es normal que esto ocurra, y cuando los problemas solo llegan del lado de tu coche, pues es normal que la frustración de Fernando sea lógica, y más no cuando sabes que vas último, se te rompe el motor, pues ya está, pues es que ibas a quedar último. Pero viendo el rendimiento, yo creo que Fernando tiene las ganas y tiene la motivación de dejar al Alpine en el mejor lugar porque es un gran profesional, pues es normal que se frustre cuando vea que todo lo malo le ocurre a él. Sí, además que yo lo que he visto en esta última carrera cuando se rompió el coche en México de Fernando, yo esto no lo he visto nunca, el ver a Fernando bajándose fuera de sí, haciendo aspavientos al monoplaza y demás, creo que es un poco lo que traduce esa impotencia que tiene el piloto asturiano a la situación que está viviendo esta temporada, y que lo he escuchado en unas radios que han salido del Gran Premio de México, de cómo dice: menuda temporada me estáis haciendo pasar y otro problema más y tal, así que es que es demasiada coincidencia que todo le pase a Fernando cuando le estamos viendo en una de sus mejores temporadas a nivel de rendimiento. Es tremendo, la verdad, y es una pena porque somos conscientes nosotros los primeros que le quedan pocas temporadas en la élite, a pesar de que queramos tenerle siempre y demás, pero le quedan pocos años que disfrutar en el primer nivel de la Fórmula 1, y que sea así es una lástima, la verdad. Continuando con el apartado de declaraciones, tenemos esta batalla que tuvieron los Mercedes en pista y el equipo Mercedes, que mejoró mucho de cara al Gran Premio de los hermanos Rodríguez de México. Russell no quería ser agresivo con Lewis Hamilton. Y aquí entramos al debate. No quería ser agresivo porque conviene al equipo el resultado y es el campeonato de constructores. No quería ser agresivo porque es mi compañero de equipo. No quería ser agresivo porque, como yo he comentado alguna vez, Russell tiene ese componente muy de marca. No quería ser agresivo por condescendencia. Es decir, entendemos que la situación de esa carrera vale para validar que estaban segundo y cuarto, o sea que hacer el tonto les hubiese quitado muchos puntos en la batalla de Ferrari, pero nos preguntamos si esa declaración será así cuando, por ejemplo, Mercedes esté luchando por las cosas que de verdad importan.
Hombre, yo creo que esto es una declaración de intenciones respecto a la temporada que viene. Y si bien hemos comentado en este podcast respecto a MotoGP que Pecco Bagnaia se tiene que preparar para la llegada de Bastianini, yo creo que esta temporada ha sido la prueba de que Hamilton va a tener su mayor rival dentro del box y que George Russell no es manco y no va despacio con el Mercedes. Yo creo que si la temporada que viene consigue Mercedes tener un buen coche, George Russell le va a poner las cosas muy difíciles a Lewis Hamilton, porque es un piloto con mucha calidad y vamos a ver esta combinación cómo se desarrolla en una temporada que estén los dos más o menos iguales luchando por cosas importantes, si se beneficia a Lewis Hamilton por ser el campeón que es, o si se apuesta por el futuro tirando más a favor de George Russell. Es uno de los intríngulis de la Fórmula 1 de la temporada que viene. Pues veremos lo que ocurre el año que viene con el equipo Mercedes, sin duda. Además, es decir que bueno, estas declaraciones vienen a colación que sí que no haya tenido que haber ningún tipo de información por radio de Toto Wolff, sin ha sido cosa del propio George Russell, quien entendió que no tenía que batallar en este momento con Hamilton. Así que vemos este sentido por ahora pacifista de Russell, que veremos lo que ocurre el año que viene. Y hablando de Mercedes y su rival por el campeonato de constructores, Ferrari, ha hecho quizás Sainz unas declaraciones algo, no sé si con la intención de tranquilizar o con la intención de demostrar fiereza y demostrar valentía de cara al final de temporada, pero ha dicho no nos preocupa Mercedes para el resto de carreras, cuando realmente, si vemos el rendimiento de Mercedes y el último rendimiento de Ferrari en este Gran Premio de México, son declaraciones que invitan a decir o que tienen mucha confianza o que vives en una irrealidad, porque yo, si fuese piloto de Ferrari, sí que me preocuparía por Mercedes. Sí, la verdad que no sé muy bien el cariz o el tono que tienen estas declaraciones, porque me pilla un poco a traspié. Hemos visto cómo la evolución del equipo Mercedes ha sobrepasado al equipo Ferrari en el último tercio de la temporada, así que no sé muy bien si esa limitación del turbo de este fin de semana pasado en México es tan real como se dice, y en las dos últimas carreras vamos a tener a los Ferrari siendo dominantes a nivel de ritmo y a nivel de velocidad, o si es un poco vender humo para que no salten las alarmas y que no se vea el déficit que ha tenido el equipo italiano. Pero me parece cuanto menos osadas estas palabras de Carlos Sainz, y más aún viendo cómo ha ido la temporada para el equipo rojo. Pues eso ha sido las declaraciones de Carlos Sainz, y tenemos por supuesto noticias futuras para los próximos años de la Fórmula 1, y es que estudian ampliar, como decimos, esta Fórmula 1 que quiere ser global, que quiere llevar la Fórmula 1 a todos los lugares del mundo. Otra sede más, en este caso se llamaría el Gran Premio del Caribe, que ojo, no nos importaría que si tuviesen que mandarnos a algún Gran Premio fuese a ese, si todo va bien, que podría ser perfectamente en el circuito de Barranquilla, y ya ha ido varios comisionados de la FIA a estudiar para 2025-2026 poner un trazado en este lugar. Sí, pues como bien dices, Carlos, a nosotros ni mucho menos nos importaría que nos mandaran de corresponsales o nosotros mismos para el podcast cubrir ese Gran Premio, porque tiene que ser un paisaje, vamos, ya sabemos que lo es, un paisaje increíble y un sitio al que mucha gente va de vacaciones para descansar, desconectar y demás, y qué mejor que pasarte una semana en el Caribe y encima teniendo un Gran Premio de coches. Eso, vamos, donde hay que firmar que vamos para allá, y un poco eso nos deja a las claras el cariz que está tomando la Fórmula 1 y hacia dónde va la Fórmula 1 global que estamos viviendo en estos tiempos, que al final vamos a tener carreras por todo el mundo, literalmente por cada rincón del mundo, y que va a ser al final como una temporada de fútbol. Va a durar 10 meses, vamos a tener competición casi todas las semanas y a todo tren, desde el principio hasta el final.
y va a ser una competición de desgaste al final, pero bueno, vamos a ver si se termina haciendo posible o no, y ojalá que estemos nosotros allí en 2025-2026. ¿Consideras o crees que debería ser más prioritario otros circuitos, o si verdaderamente la Fórmula 1 quiere dar ese cambio global? Y pregunto, por ejemplo, en el caso de África, que no tiene ningún representado como circuito, se lleva pensando mucho tiempo el regreso del circuito de Kuala-Lumpur. ¿Crees que, por ejemplo, sería más prioritario darle el regreso al circuito de Sudáfrica y tener una representación en el continente africano que otro más en continente sudamericano, que tampoco tiene muchos? Tiene Brasil y poco más. Pero no sé si crees que para esa Fórmula 1 global ya sería hora de que tuviese, por ejemplo, el circuito de Kuala-Lumpur o algún circuito en algún país de África, siempre y cuando las medidas lo permitan. Y a ver, teniendo en cuenta que efectivamente está Abu Dhabi, está Arabia Saudí, etc. Pero eso digamos que es más como el Golfo. Y quizá algún circuito eso en el continente propiamente africano daría esa imagen global a la Fórmula 1. Yo creo que aquí sí que interviene muchísimo el tema del dinero, porque en el Caribe o en Las Vegas sí que podemos ver el circuito lleno de gente, lleno de aficionados y con el precio de las entradas alto. Pero quizás en el continente africano no haya tanto poder adquisitivo de la gente como para poder permitirse una entrada de lo que cuesta para ir a un circuito de Fórmula 1. Y creo que ahí interviene simplemente el hecho de la economía y de los patrocinadores y demás. Si la Fórmula 1 determina que no le puede sacar beneficios a un circuito en el continente africano, no lo van a hacer, porque tampoco es una ONG que se dedique a regalar dinero. Y por temas de seguridad, hemos visto esta misma temporada como en Arabia Saudí caían cohetes del cielo a 5 kilómetros del circuito y se ha corrido, así que creo que interviene en este aspecto simplemente el tema del dinero, que no tiene que ver en seguridad, no tiene que ver nada de otra cosa, simplemente pasta. Y continuamos, ahora pasamos de declaraciones al juego de las sillas, porque vamos a tener nuevas caras, ya no para pilotar como pilotos principales, primer y segundo pilotos, sino como probadores. En primer lugar, el caso de Aston Martin, que ha fichado como piloto probador también a Stoffel Vandoorne, también ex compañero de Fernando Alonso, para Aston Martin, así que se quiere reforzar la estructura de Stroll para la temporada que viene. Sí, además hace dupla de piloto probador con Felipe Drugovich, y lo que es esto al final es como todo, podrá salir mejor o peor el proyecto, pero yo creo que según lo están armando y según están trabajando desde la base, lo están haciendo muy bien, y esto puede tornarse en éxitos para la escudería, para la marca de aquí a unos años, porque al final, si tú tienes un buen plantel de pilotos, un buen plantel tanto de pilotos titulares como pilotos reservas, si tienes un buen plantel de mecánicos, de ingenieros de pista, de ingenieros del coche, de una buena infraestructura a nivel técnico para el desarrollo del monoplaza, y haces un conjunto que funciona a lo grande, al final esto, si lo consigues mantener en el tiempo, va a funcionar tarde o temprano. Quizá no esta primera temporada que llega Fernando, quizá incluso no lo llegue a ver Fernando como piloto en activo, pero hemos visto cómo fichan a Felipe Drugovich, Stoffel Vandoorne, Pedro de la Rosa. Estamos hablando de personas que llevan muchísimo tiempo en la Fórmula 1, y luego todos los mecánicos y todos los ingenieros que están rescatando de Mercedes y de Red Bull. Esto puede ser una mezcla muy, muy buena, y es uno de los detalles que a mí me hace ilusionarme un poquito con el proyecto de Aston Martin y el fichaje de Fernando Alonso, porque creo que es un equipo que está haciendo las cosas bien y que están armando una buena dentro de la Fórmula 1. Y en el aspecto de pilotos probadores tenemos también a Mercedes, que traerá a Vesti, piloto de la Fórmula 2, como piloto probador de Mercedes. Y en este caso te pregunto si quizá ya Mercedes, con este tipo de movimientos, no trayendo quizá un piloto probador de los más sonados quizá de la Fórmula 2,
viene como a querer decir al mundo que ya tiene armada su dupla de futuro, y hasta que Hamilton no se plantee la retirada, que ha dicho en recientes declaraciones que quiere aguantar unos cuantos años más, no tengan prisa por meter a un joven perdiendo tiempo de estrella fulgurante y quieran quizá tener a un piloto que simplemente les pueda servir y les pueda dar resultados en pruebas, pero no mucho más. Claro, yo creo que un poco van en esa tónica, en esa línea, preparando el momento de la retirada de Lewis Hamilton y ya haciendo llano el camino para el piloto que ocupe su lugar, porque sería para un equipo como Mercedes muy fácil fichar o contratar a un piloto del top de Fórmula 2 o un piloto con mucha proyección incluso dentro de la Fórmula 1, pero en este aspecto no se han complicado la vida y han tirado de este joven piloto, y yo creo que es eso, un poco planeando ya cómo va a ser la etapa post-Hamilton, igual que ha sido la etapa en el Barça post-Messi y en el Madrid post-Cristiano. Así que vamos a ver cómo, sobre todo cuándo termina de retirarse Lewis Hamilton y cómo consiguen encuadrar ese reemplazo y cómo funciona. Pues eso es el futuro de Mercedes. También tenemos el futuro de otra de las competiciones de motor, de las más importantes, sobre todo en el panorama de la resistencia, y son las míticas 24 horas de Le Mans, en la que regresa un grande del automovilismo como el Ferrari, que ha presentado el modelo con el que correrá, es el Ferrari 499P, que intentará llevarse este premio de Le Mans y sobre todo quitarle la hegemonía a Audi, a Porsche, a Peugeot, que llevaban ya dominando Le Mans, así que vuelve Ferrari a estas 24 horas de Le Mans. Pues vamos a ver, porque al final las 24 horas de Le Mans es una de las carreras más míticas del automovilismo a nivel mundial, y cuidado con esta vuelta de Ferrari, porque no creo que haya sido algo al azar o algo para simplemente participar, sino que querrán volver al trono de esta competición, y hasta que no llegue ese momento no sabremos si conseguirán quitar el trono a Audi, sobre todo, que ha sido la marca más potente en los últimos años. Pero oye, igual que vemos que aparecen marcas que ya han estado en otras competiciones y demás, vemos a Suzuki como está desapareciendo del mapa de todos los sitios. Así que bueno, nos gusta más traer noticias de marcas que se incorporan a competiciones o que vuelven incluso a lo de Suzuki, que me parece un despropósito. Sí, lo comentábamos en el podcast de las motos, no solo eso, sino que avanzamos también, que parece ser que no solo desaparece del motor y de las competiciones, que es de lo que hablamos, pero también, por supuesto, de lo que es el motor de calle. Incluso parece ser que dicen que desaparece incluso hasta, o va a dejar de tener stock o de surtir a Europa. O sea que esta desaparición de Suzuki, la verdad es que nos deja impactados y consternados por un grande del motor. Claro, el tema es ese, que detrás de la noticia de la marcha de Suzuki de MotoGP, esta semana ha salido la noticia de la marcha de Suzuki de los rallies también. Pues es un poco las primeras noticias y las primeras pesquisas de que algo está pasando en la marca. Y si ya me dices que hay noticias de que van a dejar de surtir modelos a Europa, pues una de dos: o hay una reestructuración muy importante que están haciendo y necesitan hacer un paréntesis, o la marca directamente puede llegar incluso a desaparecer. Estaremos pendientes en las próximas semanas, en los próximos días, pero a mí me da mala sensación lo que puede pasar con esta marca. Pues veremos qué es lo que ocurre, porque al igual que hablamos de motor de competición, hablaremos también, por supuesto, de motor de calle. También tendremos muchas sorpresas, quizá con marcas, quizá con concesionarios, quizá con lo que viene siendo también informaros del motor de a pie, efectivamente. Así que también os informamos de lo que puede ocurrir con Suzuki, de lo que puede ocurrir con más marcas, como también ha sido la compra de KTM a MV Augusta, y todo lo que viene siendo también el mercado y las novedades que existen, no solo en pista, que también son importantes para los oyentes y para las personas que les interesa el motor. Sí, sobre todo esta noticia que comentas de la compra de MV Augusta por parte de KTM,
es un movimiento bastante interesante porque al final hemos visto cómo KTM ya está presente en las 3 categorías. Ha sido una referente en Moto 3, en 125 siempre. Ya es un referente en Moto 2. Y vamos a ver si consigue ser un referente en MotoGP o por lo menos tener un papel un poco más consistente, que no sea tan de última parte de la parrilla, porque la temporada que viene va a tener al equipo oficial y al equipo KTM GasGas, y que no se nos olvide que el equipo KTM y la marca KTM es una de las principales marcas a nivel de motocross y a nivel de competiciones fuera de pista, que no sean de meramente velocidad, en motocross, trial, enduro, en fin, que son motos muy potentes y que vemos como Jorge Prado lleva una KTM GasGas y está en el top mundial del motocross, en fin. Yo creo que poco a poco la marca KTM quiere ocupar un lugar relevante también en MotoGP y todo parte desde la base. Si tienes una buena base en Moto 3, que ya la tiene, una buena base en Moto 2, que ya la tiene, y ahora con esta compra la va a tener más aún, pues ya solo queda terminar de dar ese pasito hacia adelante en MotoGP para copar una modalidad deportiva más y tener una marca potente como KTM en las primeras filas del campeonato, vaya. Y efectivamente, hablabas entre estos nombres que has destacado, el de Jorge Prado, un Jorge Prado que está esta semana de enhorabuena, y es que ya tiene su propio circuito de motocross. Sí, todos los que le seguimos en las redes lo hemos podido ver, que la semana pasada, a finales de octubre, se inauguró el circuito de Jorge Prado en Lugo, y bueno, ya podemos decir que el piloto gallego tiene su propio circuito en su ciudad natal, y allí seguramente pues a partir de ahora vamos a ver multitud de competiciones y de campeonatos pasar por la tierra de Galicia, y esto nos alegra muchísimo porque al final es un sitio más donde podemos disfrutar del motor y donde se van a poder disputar infinidad de carreras, e incluso lo que normalmente pasa con circuitos así de motocross, que se abren para tandas privadas y para entrenamientos y demás, así que va a ser un continuo ir y venir de gente y de motos en el circuito del jovencísimo Jorge Prado. Y tenemos también la noticia visual o la noticia más impactante de la semana. Intentaremos a ver si podemos en redes adjuntar el clip o adjuntar el vídeo o lo que podamos hacer. No sé si lo habrán visto todos. Adelantamiento de videojuego en la NASCAR. Tenemos a Chastain, que iba 10º en la carrera, necesitaba quedar 5º o mejor en este caso para entrar a lo que sería la Final Four, que en la NASCAR lo que hace es que entran varios pilotos a una ronda final y necesitaba quedar 8º mejor en este caso. ¿Y qué es lo que hace la pillería? Ve que tiene espacio, que si usa el rail, que es la parte de la protección, va a salir muchísimo más rápido, así que no tiene ningún reparo en estrellar el coche contra el rail por el lado derecho, coger velocidad, coger inercia y pasar del 10º al 5º rozando las protecciones. La verdad, un adelantamiento que es de lo más plástico, de lo más espectacular de ver, y que además fue lo más útil. Sin duda la NASCAR tiene otro reglamento y esto se permite, así que nos dejó la maniobra de Cars de la semana. A ver, no es que se permita esta maniobra, es que nadie lo había hecho, y al final en la NASCAR estás dentro de los límites de pista, así que no es que te hayas ido fuera de pista o hayas recortado tiempo, pero la verdad que nosotros intentaremos buscar el clip y subirlo a nuestras redes, o por lo menos compartir el enlace donde se pueda ver, pero la gente que no lo haya visto, por favor, que lo busque, que lo vean, porque es digno de película el cómo el piloto tira hacia el muro y empieza a acelerar, y al final la inercia lo que hace que al ir pegado al muro pues puedas coger muchísima más velocidad y finalmente adelantar puestos. Pero yo creo, y salvo que tú me digas lo contrario, creo que es una de las imágenes de la temporada de todo el automovilismo, porque en la historia se había visto esto y
al final lo que tú dices, Carlos, la pillería, lo que en otros deportes existe y demás, aquí lo hemos podido ver una vez más en coches. Y oye, puede esto marcar tendencia incluso, porque el piloto ha dicho que él soltó el volante y pisó a fondo el acelerador para ver dónde llegaba. En primer lugar, como decimos, se ha ganado la admiración y el respeto de Alonso. Que Alonso lo ha comentado en redes sociales. Eso ya, padre. Hay que decir, parte negativa, cuantía económica. Tenemos un diagnóstico médico de sustituir carrocería lateral, suspensión delantera derecha rota, frenos derechos rotos y llantas. Así que económicamente, para todo el que quiera hacerlo y para todos los equipos que quieran hacerlo, si tienen poco presupuesto y no se quieren saltar el límite presupuestario como han hecho ciertos equipos de la Fórmula 1, no cometan esta maniobra. Y luego, por supuesto, hay que añadirle el componente de videojuego, que es que el propio Chastain ha dicho que se basó en el juego de la NASCAR cuando él no era ni piloto de la GameCube en 2005, en el que esto se podía hacer, para hacerlo la realidad. Así que fíjense, si quieren, vayan a ver la maniobra cuando acaben este podcast, porque es digno, como decimos, de videojuego, digno de ver. Sí, la verdad que para que luego diga a la gente que no sirve de nada jugar a la consola, porque fíjate tú, para lo que le ha servido a este piloto. Es una maniobra arriesgada y que fácilmente podría haber salido mal, porque cualquier saliente en las protecciones o cualquier bache que te encuentres o lo que sea te puede generar algún choque o algún problema. Así que bueno, si se repite, pues veremos si, como digo, se convierte en tendencia o si ha sido una situación de lo más aislado posible. Podemos hacer sin duda cuando acabe las temporadas los que nos han parecido los momentos en imágenes o en vídeo más destacados del año y luego ponerlos en nuestras redes sociales. Así que si quieres seguirnos, trata de arrancarlo en Instagram y demás, pueden hacerlo. Para mí, una de las que también me parece una de las maniobras del año, junto a esta, es el trompo de Vettel en Bakú, que hace la escapatoria, lo gira y no pierde ni 2 segundos. Es decir, también me parece una maniobra digna de videojuego, efectivamente. Sí, además que esa maniobra fue al milímetro y hizo encogerse el alma de propios y rivales en un segundo, porque fue salirse, rápido tirar el trompo y volver a salir a la pista. Así que yo creo que esa es un poco más espectacular, pero entra dentro de lo normal y de lo posible. Pero esta que estamos comentando de la NASCAR es surreal. Como si viésemos en algún momento como se veía en Cars, usar un coche como rampa o usar, o sea, es decir, son cosas que no esperábamos, que supera la ficción, y sobre todo tener ese punto de riesgo de irte contra el muro, porque es lo que dices, cualquier saliente, cualquier irregularidad te escupe hacia adentro. Si es verdad, como él dice, que no tenía sujeto el volante y que iba a fondo, se han quejado los rivales de que podrían generar accidentes muy graves, porque hay que tener ese punto de locura para decidir hacer algo así. Sí, no, esto ya te digo yo que no lo pienso mucho, porque si lo piensas mucho no lo haces. Y solo nos faltó ver a Rayo McQueen sacando la lengua para llegar a la línea de meta empate y que fuera una imagen de la peli de Cars. Así que bueno, ya te digo que por favor, toda la gente que no lo haya visto, que se meta en internet, que se meta en nuestras redes y finalmente lo podemos poner, porque van a alucinar con lo que estamos comentando. Y tenemos ya casi para llegar a ir llegando al final de este podcast. Por supuesto, hablamos también no solo de todo lo que ocurre, sino también de todo lo que ocurre en el mundo del motor cercano al pequeño circulito que vamos abriendo poco a poco y a las maravillosas personas que nos vamos encontrando. Y tenemos la última carrera de Zaida Teruel, en este caso, en este certamen de velocidad. Sí, es la última carrera de Zaida de esta temporada del Campeonato Interprovincial de Velocidad, el CIP, denominado por la gente que compite y demás, y del círculo más cercano. Se celebra el próximo fin de semana, el fin de semana de 5, 6, 7, si no me falla la memoria, y es en el circuito de Motorland Aragón, 4, 5 y 6, perdón, de noviembre, en el circuito de Motorland Aragón. Y ya sabemos que Zaida es campeona de Cataluña de Superbikes, así que bueno, esta última carrera es
más que nada para disfrutar y sobre todo para hacer un buen resultado y mirar ya directamente a la temporada que viene, porque esta temporada la hemos conocido en la última parte de la misma y hemos visto cómo ha ido evolucionando en los pocos meses que hace que la conocemos, así que yo tengo muchas ganas de seguir la progresión de Zaida y sobre todo de ver cómo tanto a ella como al equipo les va bien, porque lo hemos visto en nuestras carnes, hemos compartido tiempo con ellos y la verdad que es de admirar, y además cada vez que necesitamos ayuda por su parte para el podcast, para alguna entrevista, para cualquier cosa, siempre está para ayudarnos, así que bueno, que mejor que darle un ratito en nuestro podcast para que se conozca a Zaida Teruel, piloto de Superbike de 600 del Campeonato de España y campeonatos nacionales, así que bueno, vamos a intentar que la temporada que viene sea un poco más seguida incluso que esta, y de hacer crecer esta pequeña comunidad que estamos haciendo. Pues sin duda, eso es el objetivo que tenemos, por supuesto, traer todo el motor, traer todas las noticias de Fórmula 1, de MotoGP, de motocross, de enduro, de rally, de Dakar, de lo que vayamos encontrando, sin duda. También, por supuesto, darle voz a esta base y a estos pilotos que vamos encontrando por el camino, desde las categorías más inferiores a las categorías más altas. Por supuesto, encantados también de que aporten su granito, como en este caso es el caso de Zaida, y esto es trata de arrancarlo, esa es la esencia que tenemos, y un día más les hemos traído toda la información de coches, toda la información de motos, todas las curiosidades, toda la información, así que un día más en Trata de Arrancarlo termina este episodio de curiosidades, así que desde Trata de Arrancarlo y Digital Fly, toda la información, y nos vemos, esta vez sí, número 22, en el próximo episodio. Y antes de terminar, Charlie, un paréntesis, porque tenemos que anunciar ya que estamos ahora, que pronto tendremos con nosotros a Noelia Rodríguez, que es una piloto. Dejamos las 2 ruedas y nos metemos en las 4 ruedas, una piloto de karts que tendrá muchas cosas que contarnos, y un poco su historia me recuerda a la de Zaida, porque hace un año simplemente que empezó a pilotar en karts y a temas de competición, así que bueno, pronto la tendremos, y no solo nos vamos a centrar en las 2 ruedas, así que bueno, iremos compartiendo con todos vosotros, con todos los oyentes del canal de YouTube, de Twitch y de Digital Play, todo nuestro contenido, y les invitamos a que se pasen por nuestras redes sociales, por nuestros canales, por nuestros medios, y que disfruten del deporte de motor. Chao, chao. Chao, chao. Trata de Arrancarlo, con Carlos Escobar.